con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Hemos crecido juntos, trabajando. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Mi amor, hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante, comandante, vamos a vencer. Estaremos dedicando este episodio de Managua con Amor a dos temas muy relevantes en estos tiempos en los que estamos ya cada vez más cerca de la fecha del 19 de julio, sea el aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Primero vamos a hablar con dos de las editoras del libro La Revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos, que verá la luz el día 15 de julio y podrá ser descargado de manera electrónica gratuitamente, tanto en español como en inglés. Además, vamos a revisitar el tema del asesinato del líder sueco Olof Palme, que fue asesinado, como ustedes saben, en 1986 y que fue un gran amigo de la Nicaragua revolucionaria. Vamos a estar hablando con el colega Dick Emanuelsson desde Honduras. Él es un periodista sueco con una larga experiencia y que incluso estuvo investigando este tema más de cerca, y con él vamos a estar hablando acerca de la decisión de la Fiscalía sueca hace ya algunas semanas de prácticamente dar por zanjado el caso donde la inmensa mayoría de la opinión pública sueca está inconforme con esa decisión. En este episodio de Managua con Amor tenemos aquí una entrevista central de lujo con dos compañeras que son Nan McCurdy y Magda Lanuza, que son parte del grupo que ha redactado un libro que tiene el título La Revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos, y que va a estar saliendo ahora este 15 de julio. Y con ellas vamos a hablar acerca de este libro, de todo el trabajo que ellas han realizado, que ellas y varios otros compañeros de la Solidaridad Internacional han realizado, para dar a conocer la verdad acerca de Nicaragua. Bienvenidas Nan y Magda aquí a De Managua con Amor. Muchas gracias, Jorge. Estamos aquí listas para hablar sobre este gran proyecto en saludo al otro aniversario más de la Revolución Popular Sandinista. Sí, a ver, ahí, ¿cuántos capítulos tiene el libro? Dicen que vos sos Magda, vos sos la que conocés todos los capítulos, cada uno de los capítulos del libro, los conocés en detalle, ¿es cierto eso? Bueno, en realidad la editora es Nan. Ella ha estado editando y trabajando y coordinando prácticamente con todos los autores que están en diferentes países, en diferentes partes de Nicaragua, y trabajando una cantidad de textos. Digamos que es una combinación de varios textos que dan a conocer una realidad que es muy necesaria que se conozca fuera de Nicaragua. Entonces hay capítulos sobre la costa atlántica, el medio ambiente, sobre el desarrollo del turismo, la economía popular, una sección especial sobre el trabajo que se
que se hace en Nicaragua para contrarrestar el coronavirus, toda la parte de la reconciliación que fue el año 2019, un año que costó, pero se logró consolidar la paz y la reconciliación en Nicaragua. Entonces, una parte de un capítulo sobre los derechos humanos que es muy importante, algo con lo que se ha desvirtuado la realidad de un país que vivía hasta hace poco en paz. Entonces, es un libro muy extenso, las personas podrán enfocarse en una parte o en todas de ellas, pero es una historia muy concreta de la realidad y de la historia contemporánea de Nicaragua. Nan, ¿cuáles son las firmas que hay en el libro? ¿Cuál es la gente que está escribiendo artículos para este libro? Es muy interesante que este libro es hasta un cierto punto una continuación del libro que fue publicado hace un año sobre el golpe fallado de los Estados Unidos utilizando la oposición aquí en Nicaragua de 2018. Y esta vez, la primera vez fue más que todo hombres. Esta vez la mayoría de escritores contribuidores son mujeres. Y esta vez, creo que de los 12 escritores, 5 son nicaragüenses. Entonces en los escritores tenemos más contribución por las personas nicaragüenses. Y realmente es un libro que el primer libro y hasta un cierto punto este libro fue escrito para intentar concientizar a las personas en el extranjero. Pero porque lo estamos haciendo, tenemos que ya tenerlo también en español. Pero en ningún momento los que teníamos la idea de hacer este libro, en ningún momento pensamos que íbamos a estar enseñando a la gente nica, porque hay tanta gente pensadora, investigadora, escritores que escriben constantemente, que esta es una ayuda, pues, pero realmente fue hecho para ayudar a desmentir las grandes mentiras de la guerra no convencional de los Estados Unidos. Y con eso ya se me olvidó tu pregunta. No, que cuáles son los compañeros que escriben en el libro, los nombres. ¿Se quieren los nombres? Sí. Bueno, Magda Lanusa, que es una compañera que ha luchado toda su vida nicaragüense de Estelí, está haciendo la introducción que termina siendo casi lo más importante, porque con la introducción es como algo que explica por qué hay que leer el libro. Es algo que podemos usar en muchos sentidos. Entonces estamos muy agradecidos que Magda aceptó este reto. Está Rita Jill Clark Gallo, que es la sobrina de Padre Miguel de Escoto. Y ella escribe sobre las mujeres y todos los avances que hicieron las mujeres, especialmente en 2019. Está Kathy Hoy, que es una compañera gringa, pero que estaba casado con nicaragüense, tiene 3 hijos nicaragüenses, vivió en Nicaragua a partir de los años 70. Ella pasó la ofensiva final y ella escribe sobre eso en otros lados, pues, en Matagalpa. Ella también conmigo hizo el capítulo sobre los logros, que apenas es un capítulo grande, pues, porque solo en un año es una maravilla cuántos logros este gobierno pudo hacer, a pesar de estar saliendo de un intento de golpe, a pesar de tener la economía bastante golpeada.
tú sabes, seguimos bajando el nivel de pobreza, el nivel de extrema pobreza, seguimos mejorando el sistema de salud con algo como 21% del presupuesto que gastamos ya en tener un sistema de salud público para todo el mundo excelente. Y para cualquiera que conoció los hospitales antes de 2007, que fueron asquerosos, que no tenían nada, uno tenía que llevar todo. Casi si uno no ha ido al hospital desde este entonces, no van a creer la calidad de los centros de salud, de los hospitales, de la maquinaria. Y en este año ya construyeron más hospitales a punto de que casi estamos con 20 hospitales nuevos. Ya pronto va a estar lo de Chinandega. Claro. En la costa atlántica, en salud también tienen nuevos hospitales en Mulucucú, en Bilwi. Solo en la costa atlántica tienen 182 edificios nuevos que tienen que ver con salud. Solo en la costa atlántica, donde está que menos de 10% de la población. Mira este gran amor. Claro. Con la idea que todo el mundo tenga vida y vida en abundancia. Y pues hablando de la costa atlántica, la compañera de los Estados Unidos que escribió este capítulo se llama Colleen Littlejohn, igual tiene más de 40 años de vivir en Nicaragua. Se casó con Nika, que fue matado en la guerra. Tiene un niño nicaragüense que ya tiene 30 y pico de años. Y este capítulo es muy interesante. El artículo principal está escrito por el periodista Adolfo Pastrán. Y es un artículo bastante comprensivo sobre todos los avances en la costa atlántica. Pero también hay una entrevista bella con Valdrak Jensky. Y esta entrevista pasó con Alberto Mora cuando se reunía aquí la Asociación de Estados Caribes. Y el compromiso con la gente de la costa atlántica, con la gente indígena, con la gente afrodescendiente, es también un compromiso de finalmente darnos cuenta que somos un país caribeño. Y el Nicaragua se está volviendo un líder entre todos esos países del Caribe. Tienen mucho en común y algo importante es que todos son países muy vulnerables a desastres. Y como sabemos, con el calentamiento global, desastres como tifones, huracanes están incrementando. Entonces, ellos tienen que están juntándose para defender su derecho a no desaparecer. Realmente están luchando por su vida y Nicaragua es un líder en esa lucha. Entonces, viene siendo que toda la inversión y amor por el Caribe, por la costa Caribe, está muy vinculado con el tema de medio ambiente. Y este tema, el autor es un irlandés que también está conectado con Nicaragua desde los años 80. Vive aquí desde hace más de 25 años y es el que maneja un sitio web muy importante, tortillaconsal.com. Y el libro en inglés y en español, a partir del 15 de julio, van a poder bajarlo gratis en este sitio web, tortillaconsal.com. Y Steven también recientemente ha entrevistado a Paul Oquist, que es un gringo, pero ha dedicado su vida a Nicaragua y es realmente un experto sobre temas relacionados con medio ambiente. En este capítulo cubre muchas cosas, pero
tal vez lo más importante es a entender que Nicaragua también se ha vuelto líder en el mundo, este país chiquitito, líder en el mundo en la lucha para que todos entendemos que vamos a desaparecernos si no hacemos cambios grandes para terminar con el calentamiento global y otros aspectos del crisis climático. Bueno, Susan Lagos, que es una norteamericana que vive en Ciudad del Río desde hace muchos años y es educadora, ella escribió el capítulo sobre la paz y la reconciliación. Yo escribí el capítulo sobre la amnistía, la ley de amnistía, y esos dos capítulos realmente tienen mucho que ver uno con el otro, con el tema de cómo después de toda esa violencia de los estados pagando, utilizando a la gente de aquí, toda la matanza, la tortura, todo lo que hicieron que dejó secuelas muy profundas en la población. ¿Cómo se hace para salir de eso, avanzar y realmente lograr la paz? Porque creo que el comandante Daniel y la compañera Rosario mucho nos han enseñado a toda la población de que la paz es tan esencial para el bienestar del pueblo y no se va a lograr la paz si no logramos por lo menos algún nivel de reconciliación entre hermanos aquí en el país. Y entonces esos capítulos tratan con estos temas. Realmente alguien me dio esa frase y vengo del mundo cristiano, pues, y siempre pienso en uno de los mejores ejemplos de Jesucristo es el de perdonar, no de olvidar, pero perdonar. Y que una práctica revolucionaria que no se encuentra en países o gobiernos o gente que no son revolucionarios, es esta práctica del perdón. Y también hay capítulos que tienen que ver con enseñar y concientizar sobre qué significa este nuevo tipo de guerra de los Estados Unidos, que es una guerra no convencional, donde usan las mentiras a través de organizaciones pagados, medios de comunicación pagados, organizaciones de derechos humanos pagados y individuos pagados. Entonces, todos esos pagados para mentir. Realmente nunca en mi vida entendí hasta 2018 la gran capacidad de algunas personas de vivir y de vivir mentiras. Y esta es la promoción de una realidad basada en mentiras. Y John Perry, en su capítulo sobre los medios de comunicación, creo que ayuda mucho que la gente entienda cómo funciona. Y Camilo Mejía, otro nicaragüense, muy famoso, muy dedicado y metido en un montón de luchas, muy dedicado a buscar la paz, la justicia para Nicaragua, escribió el capítulo sobre derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos y cómo los Estados Unidos los utiliza en todo el mundo, realmente para promover su propia política. Entonces, cualquier país que no le gusta, tienen organizaciones de derechos humanos para que ellos paguen esas organizaciones, para que dicen, tal país es malo en derechos humanos. Mientras que países que realmente son malos en derechos humanos, como los Estados Unidos,
esas organizaciones nunca señalan a ellos. O muy poco señalan a países como Saudi Arabia, donde todavía están matando a su propia gente por pequeñas cosas. Es una locura, pero si uno no estudia esos temas, es difícil entender la guerra no convencional. Y creo que Camilo, John, también Barbara Larkham, otra gringa, muy comprometido con Nicaragua, que ha trabajado muchos años en una relación de hermandad entre Baltimore, Maryland y San Juan de Limay. Ha venido 100 veces o más. Ella escribe justamente sobre la oposición nicaragüense. Y Brian Wilson, el gran héroe que estaba dispuesto a dar su vida para parar un tren que llevaba armamento a la contra en los años 80 y perdió sus 2 piernas. Ya es nicaragüense, vive en Granada. Brian escribe el artículo sobre la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua solamente en el año 2019. Pueden imaginar que es un capítulo largo. Ajá. Entonces casi no hay ningún tema que este libro no trata. Y Steven Sefton, uno de los autores, tuvo la oportunidad hace una semana de sentarse y leer todo. Y él dice que estaba muy impresionado porque hay tantos temas que no va a haber en ningún otro lado. Que creo que al final va a ser un libro. Es muy interesante el libro, pero también va a ser un libro utilizado a nivel académico. Y esto es una continuación de un esfuerzo que empezó el año pasado con el libro sobre el derrotado intento de golpe de Estado, ¿no? Sí, el año pasado se hizo una gran, a un año del intento de golpes, se hizo este libro para dar testimonio, para explicar de otra manera y con personas que estuvieron allí, muchos de ellos que también vuelven a escribir ahora, como Colleen Littlejohn, como Nan McCarthy, Nora Michelle McCarthy, Becca, John Terry, Steven Sefton, Erika Takeo, muchos de Brian Wilson, que también estuvieron en Nicaragua, porque en realidad que a nivel internacional hay toda una campaña bien dirigida, bien conectada, desde una noticia falsa de Facebook, salta en los medios centroamericanos, llega hasta Brasil, Argentina, y llega a la Deutsche Welle, se repite en BBC, sale en New York Times, todo como un enlace. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo el año pasado, en realidad que nos fuimos juntando después que varios empezábamos a escribir y a decir cosas y decir, no, esto no es la realidad. Ustedes están diciendo un fake news, están repitiendo un bulo. Y entonces en ese momento en que hubo después del 2018 de abril, que empezaba a escribir John Terry, que Steven Sefton estaba escribiendo, que Lois Richards de Inglaterra también estaba escribiendo, que Becca estaba escribiendo, y Camilo. Entonces fuimos juntando ese libro que fue el resultado del año pasado. En realidad mi apoyo ha sido más del año pasado, como revisando las traducciones del español y editando una parte. Y este año ya un poquito nos enfocamos en qué pasó a un año del golpe. ¿Qué es lo que es esa Nicaragua hoy? ¿Cómo ha seguido luchando? ¿Cómo ha seguido resistiendo? ¿Qué tiene hoy Nicaragua que ofrecer al mundo? Todavía es un país con mucha seguridad, un país que promete mucho en economía solidaria, un país que
que ama la paz, un país que enseña a reconciliarse, un país que sigue trabajando por la protección del medio ambiente a nivel nacional, a nivel internacional, un país que lucha por los derechos de la salud de la gran mayoría, con un sistema público único, con todo el trabajo inmenso que se está haciendo para combatir el COVID, un país que ofrece mucho al mundo las ofertas de turismo. Hoy mismo la UNESCO ha reconocido uno de los mejores sitios de Nicaragua para turismo rural. Es decir, estamos ofreciendo a los lectores, a los investigadores, a las personas que no solo se alimentan con las noticias que son mal informadas, que tienen sesgo político, que están teledirigidas. Esto es como una oportunidad para los nicaragüenses y también para el mundo, conocer de personas comprometidas, de personas que nos dedicamos a trabajar por las causas justas, que queremos el respeto por un país, por una nación, por un pueblo que tiene siglos de lucha. Y eso es lo que se está ofreciendo en este nuevo libro. Tengo entendido que, porque la campaña que hay de mentiras sobre Nicaragua, todos sabemos que es muy masiva, ¿no? Cuenta con el aval de todos los medios corporativos de comunicación occidentales. Sin embargo, y a pesar de esta campaña, la edición anterior, la edición del año pasado, del libro sobre el derrotado golpe de Estado, tuvo una muy buena acogida. Solo en el sitio web de Tortilla con Sal se descargó como 10.000 veces en español y 10.000 veces en inglés. Pero además estaba disponible en otras páginas web bastante grandes, como la de la Alianza por la Justicia Global. ¿Esperan una acogida similar para este libro, este libro que se va a publicar ahora? Sí, efectivamente, yo creo que la realidad, la necesidad de decir la verdad, la necesidad de decir otra historia, o la historia que se vive en Nicaragua, porque creo que hoy Nicaragua tiene dos realidades: la que se lee a nivel internacional fuera y la que viven los nicaragüenses dentro. Entonces, este libro es como esa oportunidad o esa posibilidad de conocer a la Nicaragua desde dentro, con personas nicaragüenses, con personas extranjeras que son residentes o son ya nicaragüenses y que conocen y viven la realidad del día a día de este pueblo. Entonces, esperamos que sea un libro que despierte el interés, porque yo creo que la gente se empieza a cansar de las mentiras. No todo mundo es manipulable, no todas las personas compran las mentiras que se repiten una y otra vez bajo el mismo esquema. El régimen, la dictadura, la violación de los derechos humanos, los inocentes activistas pacíficos que solo luchan por cambiar un gobierno. Esas mentiras una y otra vez, aunque para alguna población sabemos que no vamos a cambiar esto, pero hay un gran porcentaje de la población fuera de Nicaragua que ya se empezó a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esta campaña contra Nicaragua? Pero, ¿qué es lo que están diciendo? Entonces, hay una parte de los seres humanos que no nos dejamos engañar. Hay una gran porcentaje de los lectores que nos preguntamos qué hay detrás de esto, qué hay detrás de una imagen que me pasan en la noticia, en la televisión, y dice los humildes activistas pacifistas, y de repente estaban los armados, disfrazados en barricadas y tirando bombas y atacando a más de 800 policías en Nicaragua. Entonces no son tan pacifistas. La imagen
que me estás mandando no son pacíficos, esos gente que está en esas calles quemando y destruyendo un país. Entonces, esa lectura, y de esos hay muchas personas que se están preguntando cuál es la verdad que hay detrás de Nicaragua. Nicaragua por muchos años estuvo fuera de los medios o de la palestra internacional de noticias. No existía Nicaragua, empezó a existir cuando hubo ese desastre en el 2018. Y hoy sigue existiendo porque se vuelven a repetir las mismas historias. El régimen, la misma, son como 4 o 5 clichés con los que siguen vendiendo la realidad de Nicaragua afuera. Adentro es otra cosa. Entonces, este libro va a ser la oportunidad para que las personas que se están preguntando, las personas que investigan, las personas que piensan un poquito o que realmente dicen, me estoy cansando de las mentiras, de CNN, de BBC, de la Deutsche Welle, de Radio Francia Internacional, de TV Globo y hasta de algunos medios que se disfrazan de izquierda, como Democracy Now! En Estados Unidos o otros medios en Centroamérica. La gente se empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué esto? Entonces esperamos que haya esta vez más lectores y que esto de una u otra manera tenga espacios en otros medios, no solo en los sitios web donde está todavía colgado el libro, sino en otros más. Nan, yo quisiera que me contaras un poco acerca de cuáles son las expectativas de que este libro pueda aportar. Sabemos que los Estados Unidos tienen una serie de problemas muy serios hoy en día. Y yo quería que me hablaras un poco de las expectativas de que un libro como este pueda aportar al debate allá en Estados Unidos sobre las alternativas ante los problemas tan grandes que existen. Sí, realmente escribiendo el libro no fue un objetivo, pero ya mirando muchos de los capítulos en relación a promover la economía popular, la economía informal de la gente, de muy pequeños negocios, medianos negocios, entrenándolos, dando pequeños préstamos, que es una forma de levantar a la gente, pues, que no somos ricos, que no son las corporaciones. Y creo que es un modelo que antes, hasta un cierto punto, había en los Estados Unidos, pero las grandes corporaciones, Amazon, Walmart, han ido acaparando todo. Y en los últimos 40 años, la mayoría de los pequeños negocios se han ido a la bancarrota. Creo que gente que quisiera comenzar un pequeño negocio y gente que están buscando alternativas al capitalismo salvaje van a encontrar esperanza en el capítulo sobre economía popular. Igual en el turismo. El turismo, hay algunas cosas en los estados que tal vez sea para gente de medio clase, como Airbnb o como un bed and breakfast que bonitas, que donde alquilan cuarto con desayuno. Pero hay casi nada para la gente bajo medio clase o pobre. Y entonces el capítulo sobre el turismo y el desarrollo, como que ya el desarrollo, el famoso desarrollo, no se funcionó para la gran mayoría del planeta. No se funcionó para 7 billones de personas, se funcionó para algunos. Y turismo en Nicaragua está siendo promovido de una forma de que mayoritariamente beneficia pequeños negocios y beneficia a muchas personas. El gobierno ha dado un montón de entrenamientos, préstamos y siempre está
buscando cómo apoyar esos pequeños negocios. Imagínense el trabajo, el dinero que gastó Nicaragua en 2019 para interesar grandes revistas muy conocidos como Forbes, como National Geographic y otros. Realmente hubieron más de 50 artículos en revistas principales del mundo sobre el turismo en Nicaragua. Íbamos en un camino súper bueno y ya llegó COVID. Pero para mí, yo soy muy optimista y para mí ya algunos meses y va a haber el retorno de los turistas. No, y de hecho, muy importante lo que decís sobre que es un modelo de turismo que no pierde de vista a los sectores populares, sino que los tiene en el centro, porque aquí en Nicaragua una de las industrias más golpeadas con lo del derrotado intento de golpe de hace 2 años fue el turismo, pero el turismo no ha muerto, sigue vivo por el turismo nacional que hay, ¿no? Aún en medio de la pandemia y todo lo demás. Eso quiere decir que no es un modelo globalizado solo para los de afuera, sino que es también para la gente de los sectores populares, ¿no? Sí, porque como el gobierno también está promoviendo recreación para toda la población y creo que este mensaje está entrando en la mente de que cada persona tiene derecho a recreación, de gozar de su tiempo libre y el gobierno ha proveído tantas cosas completamente gratis. Ahorita, por ejemplo, ya la gente se cansaron de quedar en casa y estamos mirando que hay mucha gente gastando su plata, los que tienen un poquito de plata, y yendo a la playa o yendo a la montaña en Matagalpa para un fin de semana. Exactamente lo que dijiste. Hay un turismo nacional que está ayudando a que no se muere demasiado, pues seguro que hay negocios que se han muerto, pero creo que no muchos. Sí, así es. Bueno, en realidad en Nicaragua hoy en día están pasando muchas cosas, pero hay una coyuntura mundial que es la de la pandemia de la COVID, ¿no? Y ahí en el libro se escribe bastante a fondo sobre lo que está haciendo Nicaragua en la realidad y se argumenta por qué Nicaragua es un ejemplo para el mundo en el terreno de la lucha por la salud pública, ¿no? Sí, en realidad que también estamos esperando, realmente que el libro no estaba pensado que saliera en esta pandemia, ¿no? Pero la coyuntura nos ha tocado en los últimos 4 meses. Nicaragua se empezó a preparar desde febrero y el libro documenta cada paso, cómo funciona el sistema de salud pública en Nicaragua. No es despreciable, es incomparable a los demás países de Guatemala, El Salvador, Honduras mismo. Es envidiable realmente. Yo viviendo en El Salvador, pensar en el sistema público de Nicaragua es envidiable. Ver que existen las clínicas móviles, que existe el tamizaje paso a paso, que se visitan las casas, que se ha ido a todo rincón, que se ha educado, que se le ha ofrecido información, que los hospitales no están colapsados. Y prácticamente hay algo allí que nos ejemplifica, o nosotros tratamos de decir que el mundo tendrá que aprender de lo que está haciendo Nicaragua, aunque hoy por hoy se le niegue ese derecho a Nicaragua, hoy por hoy se le está negando ese derecho de salir a la luz como un país de ejemplo, de grandes avances,
contra la pandemia. La estructura, la organización en el sistema de salud no lo tiene nadie, es envidiable. Y allí ha trabajado Jill Clark, es la sobrina del padre Miguel Descoto. Ella ha trabajado mucho este capítulo y yo pienso que será algo que las personas estudiosas o las personas que realmente quieren trabajar más adelante y aprender realmente. Y la esperanza es que Nicaragua, al terminar esta pandemia, va a tener mucho que enseñar al mundo. Bueno, entonces yo quiero invitar a todos las personas que escuchan este podcast a que el 15 de julio estén listos para ir a tortillaconsal.com y descargar la versión en inglés o en español del libro La revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos. Bueno, entonces yo quiero agradecer por esta interesante entrevista a Nan McCurdy y a Magda Lanuza por haber estado aquí en el podcast de Managua con Amor. Gracias, Jorge, por tenernos aquí. Gracias, Magda, por estar con nosotros en este esfuerzo. Muchas gracias y espero que estemos interesados, inquietos y apresurados para aprender y conocer más de un país que ofrece muchísimo. En esta parte del episodio actual de Managua con Amor tenemos a un gran amigo y colega que es Dick Emanuelson, con quien hace ya unos cuantos meses estuvimos dedicando un episodio que fue muy popular, por cierto, uno de los más escuchados, sobre el tema del asesinato de Olof Palme. Y Dick, que es un periodista que cubre América Latina y cubre especialmente nuestra región y Honduras en particular, donde está radicado. Él además es un gran conocedor del tema de Olof Palme, ¿no? Y justamente en estos días salió a la luz pública un viejo testigo del asesinato o digamos de toda la situación que llevó al asesinato de Olof Palme, que es un ex mercenario, Ivan von Bircham, que fue entrevistado por el colega vasco Unai Arasandi. Pero resulta que Dick lo entrevistó seguramente efectivamente lo entrevistó con mucha más profundidad hace ya muchísimos años, porque él estuvo cubriendo eso muy de cerca. Ahora resulta que últimamente, hace algunas semanas, la Fiscalía sueca señaló a un individuo que es conocido en Suecia como Skandiamannen, cuyo nombre es Stig Engström, y los indicó de principal sospechoso del asesinato de Palme, y con eso cerró el caso. Pero lo cierto es que nadie en Suecia cree sobre esa explicación, ¿no? La opinión pública sueca no cree nada de eso. Entonces la idea era darle seguimiento a lo que ha sucedido en el último mes o algo así con esto del asesinato de Olof Palme, pero también un poco a la luz de este ex mercenario que en su momento alertó a las autoridades suecas de que querían asesinar a Palme. Incluso a él le ofrecieron, que le dijeron que le iban a dar un montón de plata si él mataba a Olof Palme, y en su momento nadie le hizo caso, ¿no? Pero ahí está el hombre con un montón de relatos y de evidencias, y vamos a hablar sobre eso con Dick. Adelante, hermano. Sí. Bueno, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Siempre un gustazo de hablar contigo e intercambiar tanto opiniones como ideas, ¿no?, sobre la situación actual y también
reconstruir un poco quizás el pasado para entender el presente y también quizás el futuro. Y bueno, yo creo que es importante dar quizás digamos, presentar una reconstrucción de la situación actual política en ese momento cuando sucedió el asesinato contra Olof Palme el 28 de febrero de 1986. Y también regresar quizás incluso hasta la década de los 70, porque lo que ha hecho el colega y viejo amigo reportero de guerra Unai Aranzadi es una entrevista con un ex mercenario yugoslavo con incluso con ascendencia rusa por parte, no me acuerdo, era la mamá o del papá, que bueno, huyeron después de la revolución de bolchevique, la revolución de octubre, el 25 de octubre 1917 a, no me acuerdo el primero país, pero después cayeron en Yugoslavia y como no les gustaban los comunistas, entonces se fueron después de la Segunda Guerra Mundial también de ahí, ¿no? Sí, sí. Este señor, el mercenario Ivan von Bircham, imagínate, von Bircham. Sí. Eso es un nombre de la aristocracia, pero bueno, ese no culpa de él, ¿no? Claro. Un tipo muy simpático, muy amable, en todos los sentidos, servicial, que tomó contacto con el diario donde yo trabajaba en esa época, en la década 80, en raíz del asesinato de Palme, y tomó contacto para dar su versión. Sí. Y él, como cuenta también Unai en su entrevista, él fue mercenario y agente de la CIA en la década 70. Estuvo primero no en Sudáfrica, sino en Rodesia, lo que hoy se llama Zimbabue. Estuvo también en el sur de Angola. Y allá en el sur de Angola, que en ese momento estaba ocupado por las tropas surafricanas y también el movimiento de supuestamente liberación, pero un movimiento racista que era... El FNLA. ¿Cómo se llama ese movimiento? El FNL era, ¿no? FNLA. Él estaba en el otro Congo, pero como... UNITA. UNITA, cierto. Dirigida por Zimbabue, Zimbabwe, algo así, se llamaba... Savimbi. Sí, exacto. Aliado con la CIA y Bélgica también, que era el viejo poder colonial en la antigua Congo, ¿no? Bueno, ahí contó y me mostró también la foto que también publica Unai en su reportaje que salió hace una semana, como era justamente agente. Ahora, él se topa con ese Charles Morgan, que era que era agente de la CIA también y colega a Ivan von Bircham en el sur de Angola y en Rodesia. Se topa de una coincidencia en Estocolmo en febrero o en enero 1986. Sí. Entonces, ese Charles Morgan sigue trabajando por la CIA y le ofrece a Ivan von Bircham $2 millones para asesinar a Palme, ¿no? Sí. Bueno, se sentaron a discutir un poco y claro, le dio pata fría, como dice, ¿no? Sí. A Ivan von Bircham para ser involucrado realmente en una conspiración de una dimensión que no nada que ver con una cosa así local sueca, sino seguramente con relación de su trasfondo personal. Ese Charles Morgan era algo allá de los Estados Unidos, que la CIA, por supuesto. Sí. Dicen que tenía muchos nombres, que en realidad es un personaje ahí que fue conocido en muchos ambientes de Estocolmo en esa época, pero bajo diferentes nombres, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Mira, yo creo que entonces, si reconstruimos un poco el continente europeo, empezamos, por ejemplo, a final de la década 70 y a principios de 80, el plan de la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, el Pentágono y toda la industria militar, el complejo industrial militar estadounidense, pues estaban con planes y decisiones también por parte de OTAN y Estados Unidos de colocar misiles
de armas nucleares dirigido a Moscú, Leningrado, a todas las capitales grandes de la Unión Soviética en esa época. Querían involucrar a Suecia también, pero tanto en Europa Occidental como en Suecia había un fuerte movimiento por la paz, rechazando esos planes de guerra contra la Unión Soviética y el campo socialista en esa época, que eran también los países europeos oriental, ¿no? Y entonces, claro, Palme, aunque Palme era, en el fondo era anticomunista, pero era un tipo muy realista. Además, hay que decirlo, de la década 40, de la Guerra Fría, cuando comenzó, él era un tipo muy activo por parte de la Internacional Socialista, de la Juventud Socialista, de los partidos socialdemócratas, de las federaciones juveniles socialdemócratas, de dividir al movimiento internacional de juventud que se había unido durante y después de la Segunda Guerra Mundial para crear un planeta mucho más democrático y justo, ¿no? Y entonces, claro, comenzó la Guerra Sucia y la Guerra Fría, y Palme era una herramienta en ese sentido, ¿no? Ahora, Palme se cambió de punto de vista, entendió de que si este planeta va a sobrevivir, hay que parar la carrera armamentista dirigida por parte de la OTAN y los Estados Unidos y los países imperialistas. En ese sentido, él se integró en una comisión que se llamaba Comisión Arbato, de un científico soviético, Arbato, que era un tipo muy simpático, muy abierto, pedagogo, que explicaba que no paramos ahora la carrera armamentista, no vamos a tener un planeta. Y él logró incorporar también Ramsey Clark, que había sido un ex ministro de Defensa durante la guerra en Vietnam de los Estados Unidos. O sea, era una comisión de personalidades internacionales, y Palme era un tipo muy clave en esa comisión. El año 1982 también hay que tomar en cuenta que en el archipiélago en el sur de Estocolmo, en el mar Báltico, entró un barco soviético, un submarino soviético, de esos viejos submarinos soviéticos atlánticos, que va muy profundo, era grandísimo, y él perdió, como se llama, el compás para dirigirse y navegar en el mar, y en ese archipiélago, justamente en la costa báltica sueca, en la costa este, es un archipiélago con ninguna profundidad. Entonces, para hacer espionaje en ese archipiélago era imposible. Ahora, a raíz de eso, la reacción sueca, o sea, la reacción por parte de la derecha, de los liberales, etcétera, fue violenta. Todos los medios de comunicación empezó una campaña de guerra psicológica antisoviética, anticomunista, todo lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, ahí empezó a hacer carrera política Carl Bildt, que luego sería primer ministro sueco, ¿no? Ya con ese tema. Él ha hecho carrera con los submarinos soviéticos desde hace décadas. Claro, sí. Y tomaron como pretexto ese intermedio, ese suceso de accidente por parte de ese submarino que, bueno, venía del Atlántico, en la profundidad del Atlántico, para ir a su puerto, que era Leningrado, o sea, San Petersburgo hoy en día. Pero siguió viendo submarinos, ya no era tan grande, sino era submarino mini por todos los archipiélagos de toda la costa larga de Suecia, ¿no? Hacia la Unión Soviética, ¿no? La última vez creo que fue creo que fue allá por creó la comisión, ¿verdad? Para encontrar, ahí se incorporó el jefe del partido de la derecha clásica histórica, el Carl Bildt, que era presidente, ¿no? Y este señor era joven en esa época. Después, cada reunión que tuvo esa comisión, investigación, comisión de verdad sobre la intervención submarinos soviéticos a la costa africana, él viajó inmediatamente a Washington para dar su reporte como un vendepatria a la CIA, a la Comisión Nacional de Seguridad por parte de los Estados Unidos. O sea, el tipo era una válvula abierta con toda la información confidencial y secreta que estaban discutiendo en esa comisión
con una cantidad de personas muy limitada para justamente era cuestión secreto de Estado sueco, ¿no? Sí. Pero este señor entregaba todo tipo de cosas. O sea, para que tenga la visión como estaba Suecia en esa época, de una sospecha, reserva, etcétera, cuando Olof Palme tomó la decisión de restablecer las relaciones, normalizarlas con Moscú, a raíz justamente del desarrollo de los desenlaces de la carrera armamentista por parte de la OTAN y los Estados Unidos en el continente europeo occidental, Francia, Inglaterra, Alemania. Ahí iba a colocar misiles dirigidos contra la Unión Soviética, es decir, la situación era muy tensa y muy difícil. Sí. Y entonces, claro, él iba a viajar la tercera semana en el mes de marzo de 1986 Olof Palme a Moscú para discutir, normalizar las relaciones, y la derecha sueca estaba furiosa, histérica, y hizo todo tipo de cosas para impedir ese viaje. Y bueno, ahí llegó Charles Morgan, 2 meses antes del asesinato, un mes antes del asesinato, y ofrece a Iman von Birchan de matar a Olof, asesinar a Olof Palme, lo que en él no hizo. Ahora, él se fue a advertir, primero tomó contacto, porque este ex mercenario yugoslavo, él trabajaba como un tipo de seguridad en la entrada de Hotel Sheraton. Ya, el restaurante que está conectado con el Hotel Sheraton al frente de la estación central, en pleno centro de Estocolmo, en Suecia, ¿no? Y entonces, cuando él supo sobre eso, él tomó contacto con K.G. Olson. K.G. Olson era un policía que tenía que ver con el crimen organizado, etcétera. Y él, claro, por supuesto, tenía su red de informantes en el mundo de los hoteles, donde venía muchos extranjeros, venía donde la mafia de todo tipo, de todo índole, venía para discutir, para hacer inteligencia. Era ese el ex mercenario, y él tomó contacto con K.G. Olson para informar justamente sobre el encuentro que había tenido con ese ex agente de la CIA, el ex colega de Ivan von Birchan allá en sur de Angola y Rodesia. Y entonces, él a su lado tomó contacto con el Alf Colson. Alf Colson era jefe de la sección antiterrorista de la Policía Política Secreta, CEPO, en ese entonces. Él recibió la información por parte del K.G. Olson, el contacto, o sea, el policía entre ellos, ¿no? Pero no paró bola. Sí. Y es interesante de que ese K.G. Olson era el único que sabía que Palme esa noche, el 28 de febrero de 1986, no tenía guardaespaldas, no tenía sus escoltas, porque lo habían dado permiso para, era una noche, un viernes, ¿no? Y Palme y la esposa se fueron a un cine para ver el Mozart, etcétera, ¿no? Y entonces ese K.G. Olson no tenía, o sea, sabía, y él, mejor dicho, K.G. Olson tenía la jornada, él le tenía el turno esa noche, él trabajaba esa noche cuando fue asesinado Palme, y él no había informado sobre la advertencia que el ex mercenario de la CIA había dado a la CEPO, y entonces imagínate. Ahora, Alf Colson renunció su cargo en la CEPO, la Policía Política Secreta, 8 meses después del asesinato. Sí, cuando estaban en plena investigación. Exacto, sí, exactamente. Ahora, ¿qué hizo K.G. Olson? Él empezó a trabajar en una empresa de seguridad. ¿Y quién era dueño de esa empresa de seguridad? Un tipo que se llama Per Gunnar Vinje, P.G. Vinje. Él fue jefe nacional de la Policía Política Secreta en la década 60, y fue despedido por Olof Palme en 1971. Es decir, cuando Palme era ministro del Interior, que era encargado sobre la cosa. Pero en 1969 hasta 1971, el jefe de la Policía Política Secreta
no había entregado un solo reporte al gobierno socialdemócrata sobre eventuales peligros de la seguridad interna, bueno, de todo tipo de cosas, es la tarea que tiene esa policía, ¿no? Entonces, yo no sé si vos la has visto, hace unos años salió una serie medio dramatizada o medio documental sobre ese periodo y mostraba las contradicciones o sea, que a Palme le querían dar un golpe prácticamente, no confiaban en él con el tema de la guerra del Vietnam y todo eso. Sí, claro, porque en 1969, cuando dejó enviar los reportes al gobierno, ese jefe de la policía política secreta, Palme estuvo marchando junto con el embajador de Vietnam, de la República Democrática Vietnam, o sea, Vietnam del Norte, como decía los gringos, ¿no? Claro. En Estocolmo. Él fue el embajador de Vietnam en Moscú, que vino en visita invitada por el gobierno socialdemócrata a Estocolmo. Entonces se hicieron el movimiento de solidaridad con Vietnam. En ese día hicieron una grandísima manifestación contra la ocupación, contra el genocidio estadounidense en Vietnam, Laos y Camboya. Y entonces, claro, tanto los gringos como la policía política secreta, la CEPO, que CEPO era totalmente de la extrema derecha. Entonces, ahí dejó de entregar los informes al gobierno ese tipo, porque consideraba que Palme era un riesgo de Estado. Imagínate. Claro. Y entonces, Palme, como ministro del Interior, él despidió, bueno, con complacencia, o sea, con el aval de todo el gobierno, ¿no? Despidió a ese tipo que posteriormente fundó su propia empresa de seguridad. ¿Y quién emplea en esa empresa de seguridad? El señor Alf Colson, que tuvo la jornada en la noche, que era el único que sabía que Palme no tenía guardaespaldas esa noche cuando fue asesinado el 28 de febrero de 1986. Sí. O sea, puede ser una coincidencia, pero hay cosas muy raras. Sí. Cuando yo fui contactado por el mercenario, me contó que dos de los policías que se había visto, dos de unos 5 o 6 policías de la extrema derecha del distrito de Estocolmo, habían sido vistos con walkie-talkie en un círculo alrededor donde se movía la pareja Palme, ¿no? Esa noche. Y entonces también me contó de que es dos policías, digamos, billable, para no mencionarlo porque nos van a demandar, ¿no? Decía que ellos sí trabajaban en tiempo libre en la misma empresa donde estaba ya Pergio Navinge, el ex jefe de la CEP, y el Alf Kohl. Pues yo fui por allá con un fotógrafo del diario para confrontar al jefe y él salió medio sacudido y nervioso y dijo, no, aquí no trabaja ningún policía del distrito de Estocolmo en mi empresa, ¿no? Pero que sí trabaja Alf Colson hace un tiempo, ¿no? Hace un año y medio, algo así, ¿no? Ese fue el año 88. Ahora, el año 1985, a final de mes de julio, a principio de agosto, es decir, 6-7 meses antes del asesinato de Palme, yo estuve trabajando en el primer piso en Gamla Burgatan 29, el pleno centro de Estocolmo, en la redacción del diario La Aurora Boreal, el órgano del Partido Comunista Sueco en esa época, ¿no? En el cuarto piso estaba la oficina del Congreso Nacional Africano, liderada por Nelson Mandela, que en ese momento estaba encarcelado en esa isla, prisionero de guerra allá en Sudáfrica, ¿no? Ahí estaba la oficina. De repente, ese día, a final de julio o a principio de agosto 1985, me levanté medio metro de la silla del escritorio y venía una detonación terrible. Sí. Explotó una bomba en el tercer piso, porque en el tercer piso ya habían colocado una puerta de seguridad para cualquier ataque o atentado contra los funcionarios, que era prácticamente la embajada, la oficina de información del Congreso Nacional Africano de Mandela, ¿no? En Estocolmo, en Suecia, y era la representación, mejor dicho, de la Organización de Liberación Surafricano. Entonces,
explotó una bomba. Unas semanas anterior había sido asesinado el mismo representante de Mandela en Londres. Sí. Y nosotros supimos de que agentes, policías de la extrema derecha, que habían celebrado con champaña al día siguiente el asesinato de Palme, en sus vacaciones habían viajado a Sudáfrica para intercambiar ideas cómo combatir combatir los negros que se habían vuelto muy revoltosos en Sudáfrica, y también cómo combatir y reprimir a los manifestantes en los países europeos, como en este caso Suecia. Imagínate, los policías fascistas que levantaron su vaso de champaña para hacer un brindis por el asesinato del Palme al día siguiente en la ciudad vieja, en Estocolmo. Ellos viajaron sus vacaciones para justamente recibir más ideas y, bueno, imágenes como reprimir al movimiento progresista y solidaridad de la izquierda en general, ¿no? Y claro, y ellos son capaces de eso, son capaces también de ser los autores materiales del asesinato de Palme. Claro, también habría que agregar a la situación de los años 80 y de la Guerra Fría, ¿no?, la existencia de la red Gladio, que operó en toda Europa, ¿no?, y en Suecia también. Y en los años 80, esa red Gladio, que era, digamos, una fuerza clandestina de la OTAN para avanzar los intereses estadounidenses fundamentalmente de manera clandestina, en el caso de Italia se convirtió en una guerra terrorista con atentados de bomba y todo eso que se estudió, o sea, se ventiló eso ampliamente en los juicios con el tema de Aldo Moro y todo eso, ¿no?, en los años 80. Pero la verdad es que la red Gladio, que es una red que está ya hoy en día bastante investigada a nivel europeo, se reclutaba elementos de lo más reaccionario, de lo más ultraderechista, ¿no?, y los organizaba militarmente. O sea que a mí no me parece nada extraño esa conexión en parte entre Sudáfrica y el apartheid y policías de ultraderecha que se sabe que estaban organizados e incluso que tenían hasta contacto con grupos neonazis, ¿no?, para organizar un atentado de esa magnitud en Suecia. Sí, claro, sin duda, ¿no? Ahora, ese hombre que fue catalogizado como el asesinato de Palme, Stig Engström, el hombre del Skandia es una de las aseguradoras más grandes de Suecia, una transnacional también, ¿no? Pues él pertenecía al grupo Stay Behind, o sea, quédate atrás, algo así. Sí, Stay Behind, sí. Inglés, retaguardia, una cuestión, algo así como Correcto. Y quién sabe si no, o sea, lo utilizaron como una idiota útil de desviar la atención quizás de los verdaderos autores materiales para ir al lugar por el asesinato, porque él salió justo después, o antes, no me acuerdo, antes, ¿no? Unos minutos antes que llegaran Palme a ese lugar, ¿no? Y que es como una coincidencia de que él salió a las 11:20 en la noche, un viernes, trabajando sobre tiempo, de forma muy, muy extraña, ¿no? Pero él puede ser de que lo utilizaron, y es posible, de Gladio, o Stay Behind, todo ese organismo que la CIA siempre ha utilizado en la guerra psicológica, o sea, para ejecutar acciones terroristas directas, ¿no? Pero también puede ser de que lo utilizaron como un idiota útil para desviar la atención de los verdaderos autores, ¿no? Pero en todo caso, la gran inconformidad que hay en Suecia no es tanto con la persona que jaló el gatillo contra Palme, sino contra quién podría haber estado planificando ese atentado, ¿no? O sea, ¿cuál sería la conducción política? Porque nadie cree que haya sido un loco suelto que haya matado a Palme. No, claro que no. Y ahí está la gran incógnita, ¿no? Pero también, como decía, algunos muy pocos
la cúpula socialdemócrata que estaban involucrados realmente en las decisiones decisivas de gran magnitud, de esas decisiones políticas decisivas de gran magnitud. Sí. Uno de ellos decía, este asesinato tiene sus raíces que nadie se va a atrever a sacar al flote, a la publicidad, porque va a tener unas consecuencias terribles. Es decir, iba a ser desastrosas las relaciones entre los Estados Unidos y Suecia, si todo realmente saldría al flote. Por eso durante tantos años lo han desviado toda esa atención. Desde el primer minuto que llegaron los comisarios al lugar por el asesinato, comenzaron a desviar y destruir pruebas técnicas y todo, ¿no? Y desviar sobre todo las pistas. Primero era kurdo, pero después era, qué sé yo, toda la realmente gente seria que ha investigado ese tipo del asesinato de Palme han dicho que la policía cometieron todos los errores posibles que se puede cometer, justamente para desviar toda la atención de quién era el autor intelectual atrás de esto, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pensás vos? ¿Qué hará falta para que se llegue algún día a conocer quién fue el que realmente organizó este atentado, este asesinato? Bueno, yo me imagino que hay que esperar 50 años, ¿no? Hasta que termine para desclasificar los documentos allá en la CIA. Claro. Eso sí, sin duda, ¿no? Porque eso demoraron 50 años para desclasificar los documentos de la década 50, cuando los representantes socialdemócratas anticomunistas en las fábricas, en los centros de producción en Suecia, tenía tarea de reportar a la cúpula de la sede del Partido Socialdemócrata, no tan lejos, incluso de la misma calle donde fue asesinado Pelme, quiénes eran los comunistas en cada lugar para hacer la inteligencia para entregar toda esa información que la cúpula del Partido Socialdemócrata de gobierno entregaba a la embajada gringa, que a su vez enviaba todos esos reportes e información por la valija diplomática a Washington, donde la CIA empezó a elaborar todo ese documento y a registrarlo en sus archivos. Entonces, hace unos 15 años salió un libro muy interesante sobre el espionaje de un escritor que se llama Thomas Kanger, sueco, que estuvo en Estados Unidos, logró, después de 50 años, cuando fueron desclasificados todos esos documentos, cómo fue el espionaje del Partido Socialdemócrata durante la Guerra Fría en la década 50 en todos los centros de trabajo contra los comunistas, que eran los enemigos políticos, tácticos de la socialdemocracia en esa época, porque había una pelea sobre el control de la dominación de los sindicatos suecos entre comunistas y socialdemócratas. Pero eran capaces de entregar toda esa información de los comunistas a la misma CIA, ¿no? Entonces, eso era un capítulo sumamente feo ¿cómo se llama? Por parte del Partido Socialdemócrata sueco. Claro, porque, bueno, también lo que pasa es que esas son cosas que tal vez gente fuera de Suecia no conoce, pero ha habido una integración atlantista muy fuerte a nivel de élites dirigentes, ¿no? Por ejemplo, una es el espionaje sobre los comunistas en Suecia, que eso es algo que hoy en día está totalmente aceptado, además, ¿no? No es nada controversial. Otro, por ejemplo, es este tema que hablábamos sobre el asesinato de Palme, y también, yo no sé si vos te acordás el libro aquel que hizo Mikael Nyberg hace varios años, que se llamaba Kapitalet.se, el capital sueco, y hablaba sobre todas las redes, hablaba sobre todas las redes de la trilateral, ¿no? Y los seminarios para discutir, digamos, el neoliberalismo, ¿no? Y cómo implementarlo, o cómo implementar, digamos, la defensa de Occidente, que lo hacían con por ejemplo, los Rockefeller, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, el Instituto Aspen,
y ahí invitaban también tanto a dirigentes de la patronal sueca como de la socialdemocracia y de los sindicatos, ¿no? A discutir, digamos, supuestamente temas comunes, ¿no? Entonces las élites siempre han estado muy integradas a ese nivel, ¿no? Tanto desde lo más militar hasta lo más político, pues. Claro. Es que toda la política después del asesinato de Palme fue un viraje terriblemente a la derecha. Sí. Y 3 años después fue el gobierno socialdemócrata había tenido el poder desde el año 46, ya perdió más de 30 y tantos años, perdió ¿cómo se llama? El poder al gobierno, a una coalición de la derecha liberal. Sí. Y entonces toda la política se fue a la derecha, tanto interior como exterior. Y también un acercamiento a OTAN. Ya invitaron incluso a tierra neutral, supuestamente neutral sueca, a hacer sus maniobras militares en el norte de Suecia, no tan lejos a la frontera con esa época de la Unión Soviética y ahora de la Rusia. Y hoy en día, pues solamente falta la firma más o menos para ser miembro de OTAN. Todavía somos un país supuestamente neutral, perdón, pero en la práctica están comprando todo el armamento de los Estados Unidos, etcétera, totalmente integrado en la política de guerra de OTAN en el continente europeo, que es sumamente peligroso porque están rodeando ahora con bases las antiguas repúblicas socialistas allá de Europa Oriental, y está totalmente rodeado. Y la situación es muy tensa y Suecia es parte de ese proyecto de guerra que tiene OTAN en el continente europeo. Sí, yo creo que en América Latina muchas veces la gente se confunde con Suecia y ven a Suecia como una especie de contrapeso. Pero lo que no se dan cuenta es que históricamente Suecia ha sido el hegemón regional en el Báltico, ¿no? Y puede permitir, por ejemplo, que otros países como Dinamarca, Noruega, griten más en la OTAN y se comprometan en la OTAN, y Suecia dar un paso atrás, ¿no? Pero la verdadera influencia política en la región la tiene Suecia. Y los verdaderos, digamos, amarres con Estados Unidos estratégicos los tiene Suecia, ¿no? Entonces yo te digo, ahora, claro que hay que ver otra cosa, ¿no? Que la clase dirigente sueca históricamente ha sabido manejarse en diferentes cambios de hegemonía en el mundo, ¿no? Algunos momentos cuando mandaban los alemanes o los franceses o los ingleses o los yanquis, ellos han sabido aliarse con el que mandaba en ese momento, siempre en contra de los rusos, obviamente, ¿verdad? Pero yo no sé, en estas condiciones actuales en las que está habiendo un cambio geopolítico enorme, yo no sé qué pasará en el futuro con Suecia y su relación con los Estados Unidos. Bueno, si la actual tendencia y curso de la política exterior sueca no cambia, pues Suecia va a estar como otra herramienta barata de OTAN y los Estados Unidos en cualquier aventura armamentista, ¿no? En el mundo. Porque la verdad que otro motivo justamente de asesinar a Palme, o verlo muerto por parte de los racistas surafricanos del sistema apartheid en esa época, era de que Palme junto con la Unión Soviética fueron los grandes contribuyentes económicos a la lucha antirracista de Mandela en el Suráfrica. Y yo creo que, si no me equivoco, unos 250 millones de dólares aportó Suecia en esa época, que era mucha plata. Y la Unión Soviética puso armas con los guerrilleros surafricanos, etcétera. Y eso, por supuesto, sabía el régimen surafricano. En Suecia había conferencias internacionales, había todo el tipo de respaldo, de solidaridad con toda la lucha anticolonial en África. Suecia era uno de los primeros. Hoy en día, Suecia es el gobierno prostituta político de la política exterior de Suecia, y
acostarse en la misma cama como los Estados Unidos y son capaces incluso de reconocer un tipo como Juan Guaidó en Venezuela. Eso ilustra a dónde ha llegado la política exterior de Suecia. Un semejante marioneta que solamente controla su propio control de televisión allá en la sala de su apartamento allá en Caracas. No más, no controla absolutamente más. Y eso sabe, por supuesto, el gobierno sueco, pero están jugando con los gringos. Claro. E incluso aquí, por ejemplo, le han dado asilo a varios golpistas. Tengo entendido que a 300 golpistas de los que estuvieron aquí en Nicaragua hace 2 años, ¿verdad?, les dieron asilo, ¿no? Cuando no le dan asilo a nadie, ¿verdad? Exacto. No le dan asilo a nadie que lo necesita, pero los 300 golpistas de aquí sí le dieron, ¿no? En fin, Claro. en fin. Ahí tiene la famosa embajadora sueca que era más reaccionaria que el embajador borracho, ¿cómo se llama? Callaghan, sí. En esa época, la señora Eva Zetterberg, que venía del ex Partido Comunista, pero ella decía que nunca fue comunista, sino socialista, pero la más derecha y que tenía más relaciones con la familia Chamorro y Fernando y compañía, que ahora son desenmascaradas de haber recibido solamente 2017-2018 $3 millones por la CIA allá, a través de la embajada y su bolsillo directamente. Claro. Incluso parece, ¿cómo fue eso? Parece que ahora la Suecia, que le daba mucho apoyo a la Mónica y a, ¿no?, y a la Vilma Núñez del CENID y eso, para decir, no, es que nosotros no apoyamos, son grupos que no reciben plata de Estados Unidos. Ahora resulta que estaban en una nómina de la USAID para recibir una millonada de pesos, según se publicó estos días aquí en Managua. En fin, es todo lo mismo, cambian los colores, pero la esencia imperialista es la misma, ¿no? Sí. Bueno, entonces ha sido muy interesante esta plática para arrojar un poco más de luz sobre el tema de Olof Palme, que vos sabés que aquí en Nicaragua es muy significativo para todo el mundo por el papel que tuvo Olof Palme de solidaridad con la Nicaragua revolucionaria de los años 80. Claro, yo quisiera decir que Palme tenía una valentía política muy, muy grande y tenía identidad política. Le guste o no le guste. Claro. Pero entonces, porque se fue el año 1975 a Cuba como el primer jefe de Estado a visitar Cuba de los países capitalistas, digamos, ¿no? Claro. Lo mismo pasó, se fue para Nicaragua también. Fue el primero que firmó el libro que hicimos nosotros en la Asociación de Amistad Suecia-Nicaragua para una nueva constituyente en Nicaragua. Entonces fue la primera persona que firmó con su firma, y después era facilito para conseguir miles de firmas en esa época, ¿no? Claro. 1984, que fue cuando comenzó la campaña. Claro. Pero valentía política, sí, eso fue... Claro, era un poco ingenio, ¿no? Porque él retó a poderes inmensos, poderes gigantes del planeta, claro, y no tomó la precaución de la seguridad, y esa fue su muerte, ¿no? Sí. En fin, bueno, ahora, es revelador el hecho de que hay un gran rechazo a este intento de la Fiscalía de tapar el caso en Suecia, ¿no? Es un buen signo que mucha gente no cree para nada en eso. Esperemos que las generaciones futuras reclamen justicia, porque si Suecia se va a reconstruir como nación, tendrá que hacerlo en base a la verdad, no en base a la mentira, no en base al asesinato probablemente del principal político moderno que ha tenido. Sí, claro. Yo quisiera agregar de eso, para que la gente no piensa que ese mercenario, la declaración que él hizo así, que es el año 88 y ya hace poquito, él fue a la alcaldesa de Estocolmo, la socialdemócrata Inger Bovner,
encargada sobre la política de viviendas en la región metropolitana a advertirla de que si no toma precaución en la seguridad de Palme, lo van a matar. Lo hizo 3 semanas antes, el asesinato. Ella sí lo confirmó. Ella confirmó de que en el diario Expressen, el vespertino más grande de Suecia, ella confirmó de que había sido contactado justamente por Ivan von Birchan, el ex mercenario, el ex agente de la CIA, de que iban a matar a Palme. Entonces, no es una cosa inventada, ¿no? Claro. Pero esa pista es caliente desde el punto de vista político, y por eso los investigadores que han desviado toda esa investigación durante 30 y tantos años, ellos no se atrevieron a tocarlo con, ¿cómo se llama? Pince, ¿no? Sí. En fin. Bueno, esperemos que no tengamos que esperar 50 años, porque si tenemos que esperar 50 años, quiere decir que el imperio se va a mantener 50 años más, y yo no quiero eso. Yo creo que no van a aguantar 50 años, pero bueno. A ver si han pasado 50 años y se lo desclasifican ahora en los Estados Unidos, ¿no? Perfecto. No será la primera vez que quedan con el trasero del descubierto, ¿no? Pero la historia está llena de su crimen contra la humanidad. Bueno, muchas gracias, Dick, y vamos a ver cuándo te tenemos de vuelta por aquí, en De Managua con Amor. Gracias. Bueno, pues. Chao. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Bajo el sol, el abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo.